¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestra mirada, ni aspecto que nos cautive. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado al sufrimiento, curtido en el dolor. Al verlo, se tapaba la cara. Despreciado, lo tuvimos por nada a él. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio,
Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantado, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, y no abría la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo. A él lo hirieron. Le damos muchas gracias, Padre bueno, Señor de cielo y tierra. Gracias por tu amor misericordioso que nos lo has manifestado en Jesús, en su entrega total, incondicional hasta el extremo, por cada uno de nosotros. Te pedimos la conciencia de poder experimentar esta entrega tuya, de que sea un valioso tesoro que pueda llevarnos a reflexionar sobre el precio tan grande que has pagado por nuestra propia vida, porque tu sangre nos ha rescatado. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues el día de hoy yo creo que estamos ante un misterio muy grande de amor. Y antes de comenzar propiamente la meditación de estas pautas, pues me gustaría invitarles a que pudiéramos serenar nuestro corazón, a que podamos practicar esto que muchas veces y tantas veces se nos ha dicho para nuestra oración, el silenciarnos, el entrar a nuestro interior para poder encontrar allí la mirada de Dios, la voz de Dios, su presencia, su persona viva, actuando en nuestra vida. Y que sea a través de este camino de contemplación que el Espíritu Santo nos vaya diciendo lo que ha significado este extremo de amor de Jesús, de dar la vida por cada uno de nosotros, por ti, con tu nombre y apellido, Mónica, Lourdes, Yesenia, Julia, Meme, Fabi, por cada uno de los que estamos aquí. Pero esto no es posible si no invocamos al Espíritu Santo. Por eso yo te pediría que en un momentito de silencio, allí en tu corazón, puedas pedirle al Espíritu lo que más necesitas para silenciar tu corazón. Saca de él todos los ruidos, las quejas, los miedos, las preocupaciones que te han quedado pendientes por el trabajo, por las cosas que tienes aún pendientes por hacer. Y hazte tiempo, dale espacio a Dios. Céntrate ahí, ¿verdad? Como nos invitaban en uno de los promocionales al inicio, unos días antes de iniciar esta experiencia de oración, en tu rincón de oración, en un lugar sereno que te lleve a estar con Él. Entonces voy a dejar un segundito para que tú le pidas eso que tú necesitas para poder contemplar la pasión de Jesús con los ojos del Espíritu, como Él, con la experiencia que Él te quiere regalar.
Y bueno, pues desde esta experiencia de profunda contemplación, de deseos, de encuentro con Jesús, con el Padre, con el Espíritu, pues yo iniciaba mi oración preguntándome pues cuál ha sido el fruto del día de ayer. Y pues seguramente ustedes han notado que no es lo mismo hacer una experiencia de oración virtual, donde puede ser que en casa tengamos otros muchos distractores, que hacerla en presencial. Aquí algunos venían presencialmente y se creaba un ambiente muy bonito, ¿verdad? De estar orando delante de Jesús, de poder sentir esa presencia viva. También los que pudieron quedarse en esa capilla virtual, creo que nos dimos cuenta de la fuerza de la presencia de Jesús. Y no lo digo porque en casa no podamos orar, sino porque ustedes tienen más retos. Y qué bueno es que podamos vencer todos esos retos que nos vamos encontrando en el camino. Alguien que te está distrayendo, alguien que ya te está hablando, algún vecino que llegó a tocar la puerta, un familiar o que tienes que salir a algún lugar. Pero qué bueno poder cuidar esta experiencia. Y yo lo primero es, Señor, no dejes que el fruto de la experiencia del día de ayer se nos borre o se nos apague por estar distraídos o distraídas. Regálanos estar con ojos, oídos, mente, corazón, fuerzas, bien atentos a este fruto que hoy nos quieres regalar en la oración. Porque no es algo que ya está dado, sino es algo que tú quieres grabar a fuego en nuestros corazones. Y ya desde ayer, cuando nace en la mañana, nos iba hablando de ese amor hasta el extremo y de cómo ese amor y esa entrega total, incondicional de la propia vida no se improvisa, sino que cada día es un trabajo de darse, de donarse. A mí eso me llevaba a reconocer cómo los extremos de amor de Dios por mí, por mi vida, tampoco se improvisan. Y por eso el estar atenta, ¿verdad? Era esa invitación a poder reconocer con qué ojos, con qué oídos, con qué atención yo voy viendo esos extremos de amor de Jesús hacia mi vida. Pero también cómo Él va trabajando, porque para poder captar esta experiencia es un proceso profundo de transformación. Y por eso cuando yo entraba ya de lleno a esta reflexión o meditación de lo que es la pasión, me iba dando cuenta que a veces mis ojos no llegan a captar y a percibir la profundidad de esta entrega de amor de Jesús. Que todavía tengo muchas experiencias de mi tradición pasada, ¿verdad? De que íbamos, veíamos el Vía Crucis, íbamos siguiendo a Jesús. Incluso yo me acuerdo que en familia veíamos películas de la Pasión y me daban ganas de llorar porque el discurso por dentro era, lo ha hecho por ti, por tus pecados. Pero llegaba un momento en el que me sentía culpable porque yo decía, ¿cómo un inocente ha pagado por mí? Y a veces experimentaba incluso como un reclamo, ¿verdad? Porque Dios entregó a su hijo por ti. Y es que a veces esa imagen se me viene pues de cuando uno es pequeño, ¿verdad? Es que todo lo que hago por ti, te dicen los papás, es que todo lo que yo entrego, ¿verdad? Es que no aprecias, no valoras. Y por eso yo experimentaba que el día de hoy Jesús quiere que encontremos ese valor de su entrega, pero no desde la culpa. No solo porque soy un pecador, y sí, hay parte de razón, porque el pecado es la negación, es el no al amor, pero sobre todo porque vivo muchas veces en la ausencia de ese amor entregado, en la carencia, cuando en realidad ese amor que se ha entregado por ti y por mí me hace ser hija, princesa, ¿verdad? Nos decían ayer, príncipe, con una dignidad tan alta que dime quién ha pagado por ti ese precio. ¿Quién puede llegar a tu vida y decirte ahora, verdad? Mira, yo lo doy todo para que tú seas feliz. Yo lo doy todo para que tú crezcas en armonía, en plenitud, en bondad, en generosidad, para que la muerte no llegue a tocar a tu puerta.
Yo me imagino que cada uno de ustedes y yo daríamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Si nos pidieran dinero, diamantes, iríamos a buscar un tesoro por ahí donde fuera, venderíamos nuestra casa, aunque viviéramos casi debajo de un árbol, ¿verdad? Pero con tal de encontrar esa vida nueva, esa experiencia profunda de integración y no de desintegración, como lo experimentamos ahora. Y es que en el contexto de la pasión se ve que hay una desintegración en las mentes, en las conciencias, en la vida, en la actuación de aquellas personas que se confrontaron con la verdad, con lo que Jesús predicaba y no lo quisieron escuchar. Y si nosotros vamos contemplando todas y cada una de estas escenas, ¿verdad? Que son muchas, podríamos orar, bueno, en cada capítulo, en cada evangelio, hay uno o varios capítulos que nos hablan de la pasión de Jesús, de cómo fue entregado, de cómo murió, de cómo cargó la cruz. Pero yo me centraba en Marcos 14, 32, Marcos 14, versículo 32, hasta el capítulo 15, 39. Y todo comienza en la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y vamos viendo cómo ahí hay un proceso de no captar, de no entender. Ya Jesús estaba con una angustia y una preocupación como de muerte y necesitaba orar. Y experimentaba la necesidad de que sus amigos, sus discípulos, los más cercanos comprendieran la entrega. Y les invita a orar con él. Pero ellos, dice, estaban cansados y se quedaron dormidos. Muy a pesar de que Jesús les dice, siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Y me llamaba mucho la atención cuando Jesús dice una tristeza de muerte, o sea que no era cualquier tristeza, no era una tristeza pequeñita como a veces nosotros sentimos porque, híjoles, esos zapatos nuevos, ¿verdad? El celular se me cayó y se rompió la pantalla y ahora ¿cómo voy a hacer para ponerle una nueva? A veces nuestras tristezas son tan pequeñas porque aquella persona ya me insultó y ya no me dio la cara. Yo conocí a una chica que todo el tiempo estaba enfadada en el WhatsApp y yo le decía, ¿para qué tienes WhatsApp? Es que le puse un mensaje y no me mandó ni una manita, ¿verdad? Es que le puse el mensaje y me dejó en visto y oculto y las rayitas azules no se pusieron ahí y ya uno se siente ofendido, ¿verdad? Y a veces somos hipersensibles a cualquier rechazo de los demás. Y sin embargo, Jesús tenía una tristeza de muerte. Y la tristeza de muerte es la tristeza de la entrega, de la no comprensión, del no amor, de que él sabía que iba a cargar sobre sus hombros con el peso del pecado del mundo, de las negaciones de los otros, del dolor, del sufrimiento de muchos. Y una tristeza de muerte, yo no sé si ustedes la han visto, cuando una persona está a punto de morir, esa tristeza es muy fuerte, porque no quieres dejar la tierra, porque no quieres abandonarte. Pero sin embargo, Jesús le pide al Padre, Padre, ha llegado la hora, ¿verdad? Nos dice en Juan 17, glorifica a tu Hijo. Algunos teólogos dicen que Juan 17 podría ser pues como el resumen, ¿verdad? O la intuición de lo que ha sido la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní. Te he glorificado y los hombres que tú me has dado aún, ¿verdad? Dudan, aún no conocen, aún no comprenden mi entrega. Pero yo entendía que Jesús aún así le pide a sus amigos que permanezcan a su lado. Se adelanta un poco para poder orar y abre su corazón al Padre y le dice, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y volvió y los encontró dormidos. Por eso yo entendía que la invitación es ahora despierta. Quédate atento. Date cuenta de este extremo de amor para que en esta Pascua
tus ojos no se queden dormidos ante la realidad de una entrega tan total, tan amorosa, tan llena de misericordia como la vivió Jesús. Y al final, pues Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Y Jesús se deja en manos de aquellos que le iban a torturar, que le iban a maltratar. Y yo decía, Jesús, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no huiste como otras veces se dice en el Evangelio, verdad? Que se dio la media vuelta, se fue para otro lugar. Pero ahí él sabía que estaba llegando al final de su misión. Y era para poder mostrar que la muerte no tiene la última palabra y que detrás de la muerte hay un proceso de entrega de la vida para que tú tengas vida. Por eso permanecer en el amor de Jesús, en la contemplación de su entrega, nos hace a nosotros también entrar en un proceso de contemplación. Y en ese proceso en el que la vida no se improvisa, sino que la vida, la entrega de Jesús es, como nos decían ayer, un constante sí, una constante muerte, un constante sí al amor de Dios, a sus proyectos, a su llamado. Y Jesús va a padecer por nosotros y a entregarse por nosotros para poder asumir y aceptar lo que tú no has aceptado. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que a nosotros nos puede impedir vivir según el plan de Dios. Todo lo que rompe con la comunión de vida y amor con la Trinidad, con esa experiencia de ser uno en el amor, de ser familia de Dios. Y como les decía, en todo este contexto de la pasión se va viendo cómo cada uno de los personajes va haciendo una opción, o por la vida o por la muerte, o por el sí o por el no. Incluso los amigos más cercanos. Porque cuando arrestan a Jesús, Pedro en capítulos anteriores le dice, no, maestro, a ti no te pasará esto. No, yo voy a dar la vida por ti. Estaba todo valiente, ¿verdad? Que se iba a entregar. Pero sin embargo, Pedro también tenía temor, porque todavía no comprendía. Y sin embargo, Jesús le dice, pues el gallo va a cantar 3 veces, ¿verdad? Y tú me vas a negar. Y Jesús experimentó la negación de Pedro como una puñalada en su corazón, porque era su amigo, a quien quería confiarle ese pueblo, esa iglesia que iban haciendo. Y pues ahí vamos viendo cómo las personas van rompiendo con esa relación. Y Pedro rompe con la amistad con Jesús, da un no. Y ahí vamos viendo cómo cada personaje se va desintegrando y ante cada no te vas degradando, te vas desfigurando, te vas desintegrando. Por eso, qué difícil es lo que Jesús hizo en la cruz, o sea, cómo reintegrar lo que está desintegrado, cómo unir las piezas de algo que está roto. Es como cuando yo recuerdo que mi mamá tenía un jarroncito que mi abuela le había regalado y desafortunadamente por estar jugando lo rompimos, ¿verdad? Y va y toma los pedacitos y empieza a quererlos pegar y nos pegó un grito que para qué les digo, esto ya no se puede arreglar, ustedes son unos descuidados, ¿verdad? Y no, pues ahí nos andaba persiguiendo con la chancla, decimos nosotros acá, no sé, con el zapato para pegarnos, o con el cinto, el cincho, ¿verdad? Y yo decía, madre mía, ¿y ahora cómo arreglo esto? Y es que estamos acostumbrados a que nuestras culpas tienen un precio muy caro y rompen. Y es verdad, hay una realidad que rompe la armonía, que rompe la paz, que desune. Y en la vida cotidiana estamos acostumbrados muchas veces a que si algo se rompe ya no se puede restituir. Y a veces queremos y experimentamos que no es así. Incluso en las relaciones, ¿verdad? Sentimos que si ya se rompió la confianza con esta persona,
Señor, quiero restituirla, y puede ser que le vuelva a hablar y puede ser que volvamos a compartir, pero aún así experimento desconfianza, y aún así experimento que necesito que me pida perdón o yo pedirle perdón. Y esas culpas muchas veces nos cargan a nosotros, nos cargan. Y eso nos desune. Y eso va generando en nosotros vacíos muy hondos en lo profundo del corazón que crean distancias, muros que a veces son infranqueables con los demás. Y por eso yo veía a este pueblo de Israel que había división. Los discípulos tenían una experiencia de Jesús, pensaban, creían en él, pero dudaban porque tenían miedo al poder que podían ejercer los demás, las autoridades, a que los apresaran, a que los acusaran, a ir a la muerte. Pero ¿cuántas veces para generar comunión necesito morir? Morir a mis criterios, a mis pensamientos, a mis deseos, para salir al paso del otro y dialogar y conversar y ver qué piensa y cómo siente y qué experimenta y encontrar puntos en común y buscar la unidad. Por eso les decía que la unidad pasa por todo un proceso, de la muerte a la vida, de la negación a la acogida, a la aceptación de los otros, incondicional. Pero yo decía, Jesús, el proceso que pasó al contemplarlo era una aceptación, una acogida incondicional, incluso al más pecador. Incluso a Pilatos, ¿verdad? Que como que no lo quería entregar porque veía que era un hombre sabio, veía todo lo que detrás él había dejado, todo un legado, pero no se abrió a la verdad y se cerró. Y cómo Jesús quería entablar por lo menos un diálogo, una conexión con alguien tan distinto a él. Y no es diferente a lo que vivimos en la sociedad y en la cultura de hoy. Hay muchas mentalidades, muchos que ya no son cristianos. Incluso el otro día leía que aquí la mayoría son de otras confesiones religiosas, ¿verdad? Y hay un casi 45% de sectas cristianas y no son católicos. Y va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. Por lo que sea, por lo que les ofrecen, porque ellos encuentran fraternidad, por lo que sea. Pero nos vamos separando de la verdad. El que piensa diferente en las universidades, ¿verdad? Los que han estado en las universidades, los profesores que a veces quieren influir sobre tu mentalidad, sobre tu fe, los amigos, los ateos, ¿verdad? La gente que cree distinto. Pero Jesús quiere entablar un diálogo con Pilatos, pero él lo único que le dice, ¿verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y se da la media vuelta y se va. Pero imagínense todo lo que Jesús fue haciendo para que ese proceso de apertura, de unidad, aún en un camino de cruz, aún en camino donde él era tratado como un condenado, como nos dice aquí, ¿verdad? En Isaías 53, del 1 al 8, que es realmente para mí un resumen muy fiel, muy fidedigno de lo que Jesús puede haber estado viviendo en su pasión. Dice, no tenía presencia, ni figura, ni belleza que atrajera las miradas. Era un condenado. ¿Y quién le iba a creer a un condenado? Y aún así Jesús mantenerse firme por dentro, con una vida interior profunda, unido al Padre, sin negarle, sin hacerse para atrás. Para mí es como ese árbol plantado cerca del arroyo que se habla en el Salmo 1, que en la dificultad y en la sequía es inamovible. Y es que precisamente es eso, ¿verdad? Lo que nos da la vida. Esa unión, esa comunión tan profunda, pero en todo, en ideales, en convicciones, en integración, en fidelidad, en vida evangélica. No que a veces nos pasa mucho que hoy es sí y mañana es no. Porque el sí de Jesús era sí y el no era no. Con una radicalidad, con una firmeza, que no quiere decir fundamentalismo, que no quiere decir defensa de mis ideas, que no quiere decir pelearme con el otro por defender lo que yo pienso. El diálogo y la comunión pasan por otras categorías, por las categorías que yo les comentaba de la apertura al otro, de la acogida en la diversidad, en la diferencia,
pero también de la renuncia, de la tolerancia, para poder estar con toda mi mente, corazón y fuerzas y con todos mis sentidos en mi vida, en mi realidad, con mi fe bien puesta, bien sólida en el Dios que yo creo, en aquel que me amó y se entregó por mí. Aunque no tenga presencia ni figura delante de los otros, aunque los otros no crean que lo que yo creo es la vida, que lo que yo predico es la salvación, porque eso es lo que me ha sido encomendado. Aunque los otros no se crean hijos de Dios, pero es la fuerza del amor que irradió Jesús, donde ya no quedan palabras, queda la vida, queda la entrega de la vida, queda la vida dada, donada, y como fue todo su proceso, ¿verdad? Jesús no pasaba de largo, pasó haciendo el bien. Y yo siento que en resumen, pues es eso, ese Jesús que veía a la humanidad con los ojos del Padre, que estaba tan unido y comulgaba tan profundamente con él, que veía a cada ser humano con tanta dignidad, que buscaba hacer el bien y no el mal, que buscaba asumir y no contradecir, no culpar, no maltratar. Yo sí te puedo salvar, pero a través del amor, no a través de la culpa, porque quiero que conmigo estés donde yo estoy. Y yo entendía que por eso que Jesús se callaba, como nos dice, ¿verdad? Que fue llevado como una oveja al matadero, ante el esquilador, no abría la boca. Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos como un contagiado, como herido de Dios y afligido, como si estuviera abandonado. Pero sin embargo, ahí la presencia de Dios estaba más firme que nunca, porque Jesús no se vendió y sin embargo fue vendido por 30 monedas de plata, por Judas, aquel amigo que le traicionó. Y por eso yo les preguntaría también a ustedes, ¿en qué momentos yo vendo a Jesús? De una o de otra manera, como Pedro, como los discípulos, como aquellos que hicieron que cargara la cruz, como Pilato que lo enjuició, como los maestros de la ley que gritaban crucifícalo. Porque a veces puede ser que estemos más pendientes de nuestros intereses que de lo que Jesús nos pide, o de la vida en comunión que Él nos pide construir, de restituir, de amar, de entregar nuestra vida como Él, de no echar culpas. ¿Y cuántas veces vivimos al revés? No, este lo hizo, este la paga, echando piedras a los otros, incluso denigrándoles con nuestras críticas, con juicios, malos entendidos que a veces genero más y más, ¿verdad? Y le voy echando como más leña al fuego. Pero Jesús no hace eso, porque Él al que se encuentra perdido, le busca. Al que se encuentra desfigurado, como eran los que tenían la lepra, ¿verdad? Les restituye aún en su cuerpo. Y por eso yo entendía que Jesús callaba, porque solamente en el silencio y en la meditación profunda se puede asumir tanto dolor. Díganme, ¿quién de ustedes y yo somos capaces de asumir en nuestro cuerpo tanto dolor y sufrimiento? Si físicamente ya yo me acuerdo que una vez iba en el autobús y me pisaron bien feo, yo sentía que se me iba a caer el dedo, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, para asumir un dolor físico de aquella magnitud, solo en una profunda contemplación de ese amor que Jesús había entendido que ya se había entregado por él. Padre, tú me lo has dado todo. Me has dado tu gracia, me has dado tu amor, me has dado tu fuerza, me has dado la valentía para vivir mi cielo en la tierra, para vivir en compañía del Espíritu. Y por eso muchas veces el silencio habla más que 1000 palabras, porque en el silencio es donde se asumen las decisiones más fuertes. Y tú dime en tu vida,
¿Cuáles decisiones fuertes has tomado como para poder dar la vida por otros? ¿Por quiénes la has entregado? ¿Y eso qué ha generado? Ha generado comunión a tu alrededor. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela primaria, antes de salir allá a la escuela básica o a la secundaria, ¿verdad? Por allá a los 11 años, había una amiga que sus papás, una compañera, que sus papás se fueron de viaje. Y desafortunadamente tuvieron un accidente. Pero el accidente fue tan fuerte que iba el papá conduciendo, la mamá llevaba un bebé. Entonces la mamá, para que el bebé no se golpeara y no sufriera ese accidente, se giró y lo tapó. Pero desafortunadamente al hacer eso, ella murió. Y ya cuando la encontraron, pues la encontraron cubriendo, ¿verdad? Tapando a aquel hijo para que tuviera la vida. Y ese es un gesto de amor que no tenía palabras. Y después yo me acuerdo que en unos retiros en oración, Jesús me lo comparaba con su entrega en la cruz. O sea, es como ese abrazo tan amoroso que yo me doy la vuelta para que sean esos golpes, esas piedras, las que a mí me caigan. Y yo recuerdo que mi compañera después de años decía, mira, a mi hermano cuando estaba en la rebeldía y en la adolescencia le decía, recuerda el precio de la vida, de quien se ha entregado por ti. Reflexiona, medita. Y por eso yo me doy cuenta, yo percibía cómo ese Jesús asume el dolor que yo no puedo asumir. El dolor que a veces yo no he aceptado, Él lo va a transformar en esa cruz. Y es ese dolor que genera esos muros que nos separan de los demás. Porque ahí nos dice en Efesios 2, del 13 al 19. En la cruz es como si todo el mal se pudiera estrellar ahí, ¿verdad? Dice, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Y Él, que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. Y en realidad eso es lo que Jesús rompió, ¿verdad? Rompió con el mal que causa hostilidad, el mal que nosotros vemos que en lo pequeño y en lo cotidiano puede causar ese mal, pero también a lo grande, como ahorita en esa guerra de Ucrania, en las guerras de Medio Oriente que no cesan, hermanos contra hermanos, ¿verdad? Hijos contra padres, y toda la muerte y la destrucción que se genera. Por eso Jesús viene a generar y a crear ese reino de amor, de justicia y de paz, con su entrega silenciosa e incondicional en esa cruz, porque ahí lo dio todo, hasta la última gota de sangre, ¿verdad? Y vemos cómo iba cargando con la cruz, se caía, se levantaba, la muerte tan dolorosa que él tuvo y seguía en ese camino de dolor. Pero es un camino de dolor donde se entrega por amor y donde esa entrega se convierte, como yo les decía, en una experiencia de dar vida. Y si nosotros en lo pequeño tenemos tantas experiencias de dar vida a otros por la palabra y de esa experiencia de cómo a través de mí, cuando en mí actúa la muerte, en ellos actúa la vida, ¿cómo no lograr que realmente el reino de Dios se pueda crear? Sueña, como nos dice esa canción de Luis Miguel que se me venía en la oración, con un mundo nuevo, con un mañana, ¿verdad? Y renacerá, y la vida renacerá. Y esa es la espera en la que estamos, es la esperanza que nos da su llamada. Esa es la esperanza. Y nosotros que estábamos perdidos hemos sido encontrados por Él. Como nos dice aquí, ¿verdad? Dice, hizo una nueva humanidad, restableció la paz y nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a toda hostilidad. Por medio de Cristo, todos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ya no somos extranjeros ni huéspedes,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues ojalá que en esta Pascua, en estos días de oración, podamos meditar profundamente lo que la entrega de Jesús en ese Vía Crucis, en ese camino de la cruz nos trajo. Y cómo es allí donde Él puede generar ese reino de amor, ese reino de justicia, de paz, como nos dice en un canto de la comunidad. Un mundo nuevo cuya ley es el amor, una cultura nueva cuyo credo es el amor, una imagen nueva cuya moda sea el amor. Existen hombres nuevos cuya fuerza es el amor. Y si no es por la fuerza del amor y la capacidad de Jesús de permanecer en ese amor, no tendríamos vida. Y como nos dice nuestro lema, o sea, permanece en mi amor, permanezcan en mi amor para que tengan vida. Pero es la vida de Dios, es la vida eterna, es la vida que te asegura el vivir tu cielo aquí en la tierra, del amor de Dios en el aquí y en el ahora, para que el mundo crea. Y ojalá que aunque muchos no crean, tu fe de ahora, tu hacer este camino de la cruz con Jesús, te lleve a creer, te lleve a amar, te lleve a esos extremos de amor. Pues yo les invitaría entonces que ahora pues podamos contemplar, ¿verdad? A este varón de dolores, a este Jesús que ha estado desfigurado, a este Jesús cómo se ha entregado por amor, y que podamos experimentar cómo ahí va fraguando la vida, el rescate de tu vida. ¿Y quién ha dado? Ni nuestros padres, ¿verdad? Lo han dado todo, ni el mejor amigo. Él lo ha dado todo por ti. Pero también poder contemplar, como les decía, o sea, cuáles son esas veces en las que yo opto por entregarle, rompiendo mi comunión, mi relación con el Padre, y de qué manera lo he entregado, como Pilatos, como Judas, o he permanecido como Juan, como María al pie de la cruz. Me he burlado de Jesús, porque a veces parece que no, pero son cosas muy sutiles. Ah, no, pues si ya Jesús no me da respuesta, voy y busco, ¿no? En otro lado. Y a veces queremos que las cosas sean rápidas, pero como les decía, todo es un proceso. Si Jesús no me responde ya, voy y busco en otro lado. No, trabajo más. No, me voy de vacaciones. No, hago la terapia. Bueno, es verdad que necesito terapia, pero luego hago una, hago otra y nada cambia. Si no entramos en ese proceso profundo de dejarnos transformar, ¿cómo va a brotar de nosotros ese amor? ¿O cómo vamos a coger la vida y la salvación cuando estoy constantemente negando a Jesús en nosotros, en mis actitudes, ¿verdad? Entonces, que hoy pueda ser un proceso de transformación desde el amor para que sus heridas me curen y que todo lo que yo no asumo y no acepte o las culpas que puedo echar a otros, pueda asumirlas, asumiendo también la cruz de cada día y ese amor lo pueda experimentar, ¿no? Y ese amor me transforme para poder generar como Él ese reino de amor, de justicia y de paz con el que Dios sueña. Que seamos uno para que el mundo pueda creer cómo Dios, como el Padre me ha amado y cómo puedo ser hija en el Hijo que es Jesús. Pues muchas gracias y ahorita, bueno, como no nos podemos exponer a Jesús, pues les invitamos a que cada uno, porque ahora el sagrario está vacío, ¿no? Como ese signo, ese símbolo de esa muerte, de lo que pasa cuando la ausencia de la vida de Dios no está, pues podamos en nuestras casas, de verdad, déjense un tiempo de orar, lo que ustedes puedan, ¿verdad? No vayamos ahorita inmediatamente a hacer cosas, sino podamos centrarnos en la oración para que podamos vivir este camino de la cruz con Jesús. Muchas gracias y nos vemos a las 11 para nuestras siguientes pautas.